Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Muchas gracias por estar aquí en esta sesión flash que tendremos de tema el sandbox regulatorio y la política pública innovadora en marcha. La emergencia ha puesto de manifiesto las capacidades de las organizaciones públicas y, por supuesto, de sus líderes, sea que la pandemia les sorprendiera en el proceso de adoptar procesos innovadores en materia de sus competencias o que las circunstancias hayan acelerado su definición e implantación. Lo importante ha sido acometer las tareas con un enfoque novedoso que permita incentivar un ecosistema digital más sano y pujante, como punta de lanza para la recuperación económica de sus países. El espacio de esta sesión nos permitirá conversar sobre la innovación en materia de políticas públicas y regulatorias, un side by side con dos figuras muy destacadas en el entorno digital latinoamericano. Me permito presentarlas. La viceministra Virginia Nakagawa, viceministra de Comunicaciones del Perú, abogada y maestra de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con más de 27 años de experiencia en instituciones públicas y privadas. Ha sido directora general de concesiones en transportes en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y ha desempeñado diversos altos cargos directivos, tanto en el sector público como en el sector privado. Carlos Lugo, director ejecutivo y comisionado de la Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia, abogado de la Universidad San Buenaventura de Cartagena, especialista en Derecho de las Telecomunicaciones de la Universidad del Rosario, doctor en Estudios de Ciencia y Tecnología con énfasis en Políticas Tecnológicas de la Universidad de Salamanca, España. Fue director del Grupo de Apropiación de Tecnologías de Información y las Comunicaciones del MINTIC, jefe de la Oficina de Innovación y Nuevas Tecnologías del Ministerio de Educación, y también ha participado en las juntas directivas de sistemas de medios públicos, Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica y de la Corporación de Computadores para Educar. Muchísimas gracias por estar acá a los dos. Realmente un honor, un gusto para mí poder estar en esta sesión con ustedes. Y como tenemos poco tiempo y tenemos que aprovechar muchísimo esto, la primera pregunta para ambos igual, ¿qué aprendizajes extraen como autoridades del sector TIC de esta emergencia sanitaria? El que guste empezar. Bueno, con la caballerosidad de Carlos, buenos días a todos y todas. Muchas gracias, Marilena, por esta gentil invitación. Para mí es un placer y un honor poder compartir este espacio contigo, Marilena, contigo, Carlos, que tienen una experiencia y un performance realmente impresionante en el sector de las telecomunicaciones. Yendo directamente a tu pregunta, realmente esta pandemia, como creo que para todos es conocido y se ha repetido en diversos escenarios y foros, es el mayor acelerador digital que ha tenido la transformación digital en toda la historia. Y creo que esto recién está por verse. 4 aprendizajes, bueno, creo que hay muchos. Para tratar de resumirlos, el primero es que es necesario visibilizar el valor de las tecnologías para brindar servicios de telecomunicaciones de forma más eficiente, desde una mirada integral. Es decir, no hay nadie que sea el sector dueño de la transformación digital. Todos los sectores, públicos y privados, cada uno desde su foro, son partícipes, copartícipes y responsables de lo que es una transformación digital. 2, la necesidad de fortalecer la comunicación para el caso de emergencias, por ejemplo, la atención del COVID, como ha sido inmediatamente se dieron códigos cortos para lo que es la atención de las entidades de salud, para las entidades del Ministerio de Defensa, que tomaron sumamente mucha control, mucha actividad para controlar y poder cautelar la salud y la vida de los ciudadanos. Y sobre todo, por ejemplo, algo que fue muy puntual en el caso peruano, que pudimos visibilizarlo y que no se había hecho, que era la suspensión de las líneas telefónicas fijas o móviles cuando hacen llamadas falsas a centrales de emergencia. Durante este periodo, desde emergencia, inmediatamente se cortaron por 30 días, ahora ya hemos sacado un marco normativo que lo hace permanente. Obviamente, la primera va la amonestación, pero la segunda va el corte, porque se trata de salvar vidas. La tercera, bueno, simplemente hay que cerrar lo de brechas digitales con todos los medios disponibles, y eso sin duda es fundamental, porque estamos frente a que no solamente se ha detectado que hay una brecha de conectividad, hay brecha de servicios,
brecha de capacidades, de habilidades digitales, brecha de género, brecha de poblaciones vulnerables y las nuevas brechas que se van a formular en base a lo que son las nuevas tecnologías emergentes. En mayo, en mi país, se renovaron las actividades de instalación de redes de fibra óptica y obviamente que es muy importante establecer una regulación que vaya muy de la mano a lo que es todo lo que es las comunicaciones, específicamente zonas donde no va la actividad privada. Nosotros en el Perú tenemos un régimen de banda ancha, tenemos la Red Nacional de Fibra Óptica que está en proceso de reformulación, previo consenso con el operador, pero además tenemos 18 proyectos regionales que como banderas insignia están yendo con fibra óptica hacia las zonas más necesitadas de conectividad en el país. Adicionalmente, tenemos concursos de frecuencia que ya están ahorita en Proinversión, la entidad que da las concesiones, los concursos en esta materia, y con una mirada que hemos dejado de lado, la mirada recaudatoria. Todo va a través de compromisos de cobertura de inversión. Tenemos también en el Perú la figura del operador de infraestructura móvil rural, que es aquel operador que pone infraestructura en el ámbito rural, muchas veces, obviamente, apoyándose en la fibra óptica que ha puesto y subsidiado el Estado peruano, pone la infraestructura, no da servicios finales, pero ahí todos los operadores móviles están obligados a ponerse, ¿no es cierto?, en esa infraestructura puesta por este operador de infraestructura móvil rural y da servicios. Eso está en una ley, es una obligación, un imperativo legal, y obviamente la empresa operadora móvil que no se conecta ahí, pues es un reconocimiento de parte que no está usando las frecuencias que tiene ahí en esa zona y pueden revertir, obviamente, por el mandato de la ley de telecomunicaciones al Estado peruano para que se le dé a aquel que pueda dar mayor valor a los ciudadanos. Y la cuarta es obviamente la priorización del uso de tecnología en factores claves como son salud, educación y seguridad. Y ahí es importantísimo esto, y con esto cierro la idea, es la colaboración público-privado. Y a mí me parece impresionante cómo en una mesa se pudieron llegar a acuerdos más allá de una normativa. Es, por ejemplo, el zero rating para cuando los alumnos y docentes acceden a la plataforma de Aprendo en Casa para la educación virtual en esta emergencia sanitaria, los mensajes en forma gratuitas y focalizadas que fueron coordinados con las empresas operadoras y el apoyo que se dio tanto en la radio como en la televisión. Adicionalmente, nosotros por nuestro lado hemos entregado tablets, hemos efectuado conectividades a más de 400 centros de salud que no tenían internet. En suma, todos estos aprendizajes que los señalo en estos 4 rubros son los que nos dejan la pandemia, ¿no? Muchas gracias. Carlos. Bueno, en primer lugar, Mariliana, muchas gracias por la invitación. Nuevamente, estar en el marco de este evento, en este espacio, es muy valioso para mí. Creo que estoy 100% de acuerdo con lo que la viceministra acaba de manifestar. Creo que el primer aprendizaje tiene que ver con que las tecnologías creo que se revalidó que las tecnologías de información y comunicaciones, y en particular Internet, pues son la tecnología que nos permitirá tener mayor y mejor vida productiva, y adicionalmente en estos casos de emergencia, de pandemia, posiblemente se seguirán repitiendo en la historia, pues es lo que nos permite, o será la tecnología que nos permitirá mantener también vida social, vida educativa. Entonces creo que se revalidó la importancia de las agendas digitales de nuestros países, y en ese sentido viene el segundo aprendizaje, y es: no estábamos 100% listos para garantizar el servicio, el acceso a este servicio público por parte de todos los ciudadanos del país, y eso desafortunadamente reveló unas condiciones de inequidad que todavía persisten, sobre todo en nuestros países latinoamericanos. En el caso de Colombia, seguimos teniendo problemas de conectividad, sin duda con unas agendas digitales muy claras, con una agenda regulatoria muy clara que busca cerrar de manera definitiva esa brecha o esa barrera de acceso, pero que durante la pandemia, por el momento donde apareció, nos reveló que seguimos teniendo esa tarea y esa responsabilidad. Lo tercero, entonces, tiene que ver con que nos revela o nos da de aprendizaje la necesidad de acelerar
todas las políticas públicas en materia de acceso universal y segundo, acelerar las agendas regulatorias y hacerlo, y aquí quiero resaltar, de una manera disruptiva, es decir, tomar medidas, probar metodologías y herramientas que quizá antes, por el mismo funcionamiento del sistema, no lo hacíamos. Y ahí es donde, por ejemplo, medidas que tomamos de manera transitoria, en el caso de la regulación, para garantizar la continua prestación del servicio y además acelerar que este servicio público se pueda garantizar a todos los ciudadanos, muy posiblemente tendremos que convertirlas en medidas definitivas, pero ojo, siempre con el cuidado de que no se afecte la inversión, que no se afecte la competencia, que es el modelo sobre el cual nuestros países han decidido que opere la prestación de este servicio. Y lo digo porque evidentemente hoy existen muchas iniciativas de orden legislativo que seguramente nos pueden poner en aprietos el modelo en el que nos y sobre eso hay que tener cuidado. Si bien creemos en un servicio público que es esencial, hay que enfocarse sobre cargas tributarias, hay que enfocarse sobre formas de simplificar la normativa que hoy existe que permita que se acelere el modelo en el que nosotros estamos y sabemos que podemos lograr acceso y apropiación total sin que se termine afectando intereses y más que intereses, que es un sistema sobre el cual hemos montado las telecomunicaciones. Entonces, como aprendizaje para el caso del regulador, queda que para mí íbamos por muy buen camino y lo que vemos es la necesidad de acelerar esos postulados. ¿A qué postulados me refiero? Me refiero a todo un criterio de mejora normativa o de mejora regulatoria que en el caso de Colombia ya habíamos planteado y que veníamos con una hoja de ruta que ahora se aceleró, que incluía simplificación de los regímenes del régimen regulatorio particulares, es decir, intervención de simplificación en reportes de información, simplificación en temas de calidad, simplificación en temas de protección de usuarios, etcétera. Y esos modelos de simplificación tuvimos que acelerarlos y seguramente estaremos próximamente, y de hecho durante este año hemos ido sacando ya medidas cada vez de mayor simplificación y en la próxima agenda regulatoria habrá que acelerarlo. Lo mismo pasa con la digitalización, nuevamente replantearse más idóneos para resolver los problemas de nuestros usuarios, cuáles son las oficinas físicas o ya podemos entrar y brindar esa confianza a los proveedores para que los medios digitales sean los primarios y sean los que prevalezcan también como herramienta de descarga regulatoria. Y están los temas pues de nuevas metodologías para regular y experimentar nuevos modelos de negocio. En el caso de Perú, por ejemplo, con la política de conectividad rural, es un buen ejemplo de que nosotros podemos implementar de manera flexible y de manera diferencial mecanismos regulatorios que incentiven que esas zonas que hoy están desconectadas puedan llegar a estar conectados y por eso en la CRC decidimos aprobar el esquema de sandbox regulatorio como una innovación en el sector de telecomunicaciones. Entonces, como aprendizaje, sin duda, la importancia de las tecnologías, la necesidad de que logremos el cierre definitivo de la brecha porque no estábamos listos y posiblemente en una futura pandemia ya esta situación y estas dificultades que hoy tenemos y que generan inequidad no pueden presentarse. Y pues en tercer lugar pues nos revela la necesidad de que se aceleren las agendas regulatorias y se aceleren las agendas digitales de política pública a nivel nacional. Y una cosa última chiquita y es que quiero retomarlo de lo que decía Virginia y es hay que tener una visión 360 en cuanto al proceso. Eso no es solo despliegue, es también apropiación. Y en apropiación hay una tarea muy fuerte que debemos seguir haciendo desde el sistema educativo. Hay una tarea que tenemos que hacer desde las mismas facultades de educación, de todas las facultades. ¿Cuáles son esas habilidades digitales que hay que seguir incorporando en la educación básica y en la educación superior? ¿Cuál es ese proceso de transformación digital de las empresas para que puedan apropiar más e-commerce y para que puedan desarrollar también su vida productiva aprovechando la transformación digital? Entonces, esa visión 360 creo que es un aprendizaje que nos deja y no es solo conectar por conectar, no es solo conectar para que un 75% del consumo del tráfico sea para ocio y entretenimiento, sino es conectar para que exista una mayor productividad y un mayor
mayor desarrollo social y económico de nuestras regiones. Sí, me parece que hay absoluta coincidencia en los temas de que se logró mayor visibilización, que debemos, y es un deber, el cerrar la brecha digital, y esa visión que la viceministra hablaba de una visión integral, y vos le decís una visión 360, efectivamente es esa visión de todas las diferentes áreas. Y ahí nace mi segunda pregunta para la viceministra. Cuando nos enfrentamos a esta necesidad que la verdadera transformación venga de los otros sectores, de la educación, de la salud, de la parte de energía, de la banca, de todos los otros sectores de la economía, ¿qué tipo de liderazgo debe ejercer la autoridad política TIC para convencer efectivamente a sus colegas y lograr apoyo de líderes sectoriales en el ámbito público y que juntos puedan llevar adelante las verdaderas agendas de transformación digital? Ok, muchas gracias, Marilena. Bueno, yo creo que, y acá debo reconocer hidalgamente que tengo una envidia tremenda del sistema de que tiene Colombia, porque Colombia ya tiene una entidad unificada, el tema de tecnología de la información y la comunicación. Aquí en Perú no lo tiene unificado, o sea, no tiene una sola entidad. Tienes a un ministerio, un viceministerio de comunicaciones, una autoridad de datos, tienes a una secretaría SECDI de información, en PCM, o sea, y tienes muchos múltiples sectores, ¿ok? Que de alguna manera recién en base a esta pandemia sacaron un proyecto, ya es una norma, en la cual es la ley de transformación digital, en la que se pone a todos los sectores involucrados bajo la rectoría de PCM para trabajar de forma, digamos, coordinada todo lo que es transformación digital. Me parece que es un buen avance, así como la ley de ciberseguridad, así como muchas leyes que se han dado en el entorno, pero el liderazgo es un proceso que se construye, se hace camino al andar. Y definitivamente en la transformación digital, y Dios no lo quiera, toco madera, o sea, que no lleguemos a otra pandemia, pero la verdad es que no tenemos tiempo que perder. Entonces, sí se necesita, porque el sector privado dice, tu gobierno lidera todo el tema. Oye, tenemos el caso que hemos tenido durante años, la ley de firma digital, hemos podido bancarizar, o sea, lo que me parecía, y este es uno de los temas que me ha parecido absurdo y realmente bizarro en el tema de la pandemia, es ¿por qué tenemos que esperar a que todo el país esté conectado para recién hacer la transformación digital? ¿Por qué no hacer la transformación digital con lo que tenemos? Entidades públicas tenemos, gobiernos locales, gobiernos regionales, y todos dicen, ok, Poder Ejecutivo, dame conectividad. Oye, ¿sabías que tú también podrías, bajo la ley de contrataciones, contratar eso? ¿Dar conectividad? Yo he ido a los colegios públicos rurales y veo que se han regalado computadoras, pero no se ha dicho, oye, necesito una conectividad, el cableado interno correcto en el lado usuario. ¿Cómo está el voltaje? Han puesto un protector para el tema de electricidad. O sea, se necesita una visión, ¿ok? Que vaya mucho más potente. Entonces, definitivamente se necesita recursos humanos, se necesita financiamiento, pero sí se necesita, y bueno, ya será una agenda, porque nosotros ya estamos en proceso electoral, será una agenda para el próximo gobierno, tener una entidad pública acá en mi país que dependa directamente del presidente, con autoría, con el poder suficiente para liderar el cambio y para decir también a las empresas privadas, ok, o me acompañas o te dejo fuera del foto. O sea, todos tenemos que estar unidos, todos tenemos que trabajar juntos, todos tenemos que dar soluciones, pero de todas maneras necesitamos mecanismos sólidos en la cual la coordinación interinstitucional, público y privado, pueda funcionar. ¿Lo podemos hacer? Sí. ¿Lo vamos a hacer? Sí. Depende de nosotros ver en cuánto tiempo nos vamos a demorar. Gracias, ministra. Y el tema aquí regulador importantísimo, y que usted lo señaló también, el tema del sandbox regulatorio, nos quedan unos minutitos. ¿Cómo describiría este arenero? ¿Cómo se diferencia de esfuerzos similares en otros países? ¿Y cuál consejo daría para los otros reguladores que quieren seguir los pasos de Colombia? Ahí tenemos 2 minutos. Listo, y trataré de ser muy rápido, pero tengo que redondear una idea y es la siguiente.
Mire, para poder ser un regulador innovador o poder tener en la agenda regulatoria proyectos que sean diferentes, innovadores, distintos a cómo se hacía la regulación, es un esfuerzo de tiempo. Es decir, no se construye solo de la noche a la mañana. En el caso del regulador colombiano, te podría decir que en los últimos 5 años se ha venido construyendo una metodología y una forma de regular diferente. Y entonces la visión de mejora regulatoria o de quinta generación de regulación, como lo identifica la UIT, nos ha llevado a que se integre análisis de impacto normativo, es decir, necesitamos medir los impactos previamente antes de tomar decisiones y poder tener un proceso muy bien consensuado metodológicamente para que el impacto sea el positivo y no generemos impacto negativo con la regulación. Eso se incorporó. La visión de simplificación y es, bueno, tenemos que tomar medidas que no generen más sobrecarga, sino por el contrario, que sean mucho más fácil, mucho más compiladas, mucho más sencillas de comprender y solo en lo necesario, no regular por regular, no definir por definir. Entonces, simplificación, conocimiento del ecosistema, y es esa visión integral de la que Virginia hablaba, es totalmente cierto. Y quiero decir ahí, todavía Colombia avanzamos, pero creo que en los próximos 5 años tenemos que volver a revisar la institucionalidad, porque hay muchas cosas que se quedaron por fuera en este regulador único, y hay que decirlo. Pero ese conocimiento del ecosistema integral, de entender que hay nuevos actores y nuevos jugadores, ese es el tercer elemento. Y el cuarto es el de innovación. Y entonces, ¿cómo se materializa la innovación? No solo flexibilizando, que es lo que todos los reguladores del sector estamos acostumbrados a hacer, y es, vamos a flexibilizar para favorecer, es decir, vamos a flexibilizar normas de región, vamos a favorecer para municipios de menos de 10.000 o de 20.000 habitantes ciertas normas, vamos a flexibilizar el régimen de calidad, vamos a flexibilizar el régimen de usuarios con tal de fomentar cobertura. Y dice, y bueno, ¿y eso en qué se diferencia del sandbox? La diferencia es que el sandbox es casi que un análisis de impacto normativo en vivo, en real, y es, venga, vamos a no regular. Esa es la diferencia, no es flexibilizar, es no regular, es permitir que si hay nuevos modelos de negocio, nuevas tecnologías que queramos probar, nuevas metodologías de medición de calidad, nuevas metodologías de atención al usuario que ustedes quieran probar, háganlo, vamos a hacerlo vigilantemente durante 1 año, prorrogable por 1 año más, y luego vemos si funciona y no es necesario regular, o si es necesario regular a la baja, es decir, regular con un enfoque de simplificación, de mejora regulatoria y de análisis de impacto previo. Entonces, lo que hace un sandbox regulatorio es darle entrada a todas las iniciativas y no regular primero. Y esa es la gran diferencia con todo lo demás. ¿En qué estamos ahora en Colombia? Estamos en este 2020 que íbamos a hacer la primera convocatoria porque ya está en el cuerpo normativo esa posibilidad de tener sandbox regulatorios, pero se metió el COVID y entonces el COVID en sí fue un gran sandbox porque hemos experimentado con 24 medidas regulatorias para garantizar que el servicio se siga prestando y ha funcionado y para que los operadores han cumplido, pero lo que decidimos con el sandbox hacer fue vamos a hacer una etapa de incubación de proyectos. Entonces estamos trabajando con nuestro operador, que es una universidad, la más grande pública del país, la nacional. Estamos acompañando a los proveedores que tienen ideas y que quieren materializarlas, tanto en materia de conectividad, pero también, por ejemplo, abrimos también al sector postal y a otro sector de contenidos audiovisuales, que son todos nuestros sectores regulados, para que si tienen ideas y de nuevos servicios, de nuevos modelos de negocio, puedan empezar a implementarlo y arranquen 2021 con esos proyectos sin necesidad de regulación, y la regulación llega al final. Esa es la diferencia. Muchísimas gracias a los dos. Nos ganó el tiempo porque esta es la idea, cambiar de ritmo en nuestro evento, pero efectivamente nos quedamos con ideas muy poderosas de integralidad, de liderazgo de alto nivel, de impacto normativo, del gran sandbox regulatorio que nos tocó vivir y que ahora estará ya iniciándose en ese proceso que ya Colombia traía y que Perú ha logrado también en sus políticas modernizar muchísimo. Les agradezco muchísimo su tiempo, fue un gusto y espero la próxima vez vernos personalmente. Un abrazo a los dos. Igualmente, hasta luego. Gracias. Gracias.